El segmento jurídico llega gracias a Estudio Redasa Abogados. Buenos días amigos, amigas, nuevamente un espacio jurídico. Hoy el día viernes, usualmente son los jueves, pero comprenderán, estos dos últimos días han sido un poco complicados para la ciudad de Arequipa. Felizmente todo se llevó en paz. El derecho es una rama profesional muy interesante, tiene a su vez muchas subramas y podemos todos aprender de ellas, y los que nos dedicamos al derecho vemos cada vez que los conocimientos ecuménicos del mismo nos llevan a la obligación de que podamos dar esas precisiones, esas especialidades a todas las personas que acuden a nuestros estudios para pedir asesoramiento. Hoy tenemos una invitada muy especial, muy importante. Ella es la doctora Amparo Vegaso, es procuradora del Gobierno Regional de Arequipa. Buenos días, Amparo. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Amparito, agradecerte que estás acá con nosotros. Y primero quisiera iniciar un poco con el aspecto general, las bases, ¿no? ¿Cuál es en sí la labor del procurador público en relación a las entidades públicas? Bien, el Estado peruano, para que salga en representación de los intereses que le toca defender, lo hace a través de sus procuradores, en sus diferentes niveles. En el caso del Gobierno Regional de Arequipa, tiene los procuradores regionales que los va a representar al Gobierno Regional cuando es demandante, demandado, denunciante o denunciado. Significa entonces que en todo proceso, sea civil, penal, laboral, tiene definitivamente que participar el procurador público en representación del Estado. Y significa también que todas las entidades del Estado deben de tener su procurador. Correcto, así es. O sea, a nivel de los tres poderes del Estado, es decir, nos referimos al gobierno central, regional y local, siempre tienen que salir a través de su procurador. En el caso del Poder Ejecutivo, es decir, de los ministerios, son abogados designados por cada ministerio. Es decir, que son cargos de confianza. En el caso de los procuradores regionales, estos se eligen por concurso de méritos y son nombrados, a diferencia de los procuradores municipales, que también son designados por el alcalde. Sobre todo, se tiene que, en el caso de los procuradores municipales, tienen que tener todas las provincias. Ahora, bien, en cuestión de distritos, si son muy pequeños, se pide colaboración a uno de los procuradores de provincia en todo caso. ¿Cuántos procuradores tiene, por ejemplo, el Gobierno Regional de Arequipa? 2, un procurador regional y un adjunto, que soy yo. También se puede nombrar procuradores ad hoc. Correcto, así es. La ley permite de que se designe un procurador ad hoc para un caso determinado y de forma temporal, ¿no? Solamente lleva un caso específico. Y hemos dicho que en procesos civiles, penales o laborales participa el procurador. ¿Qué pasa en las conciliaciones? Bueno, sepan ustedes, las conciliaciones y los arbitrajes son medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, ¿también tiene que ser notificado el procurador en las conciliaciones y en los arbitrajes? Correcto, también. Es el representante del gobierno regional, en este caso, el procurador, quien va a asistir a una conciliación, y si es que se llega a conciliar, tiene que contar con una resolución de la gobernadora, en este caso, donde le autoriza conciliar. Tiene que ir premunido con todas las delegaciones y facultades necesarias para que pueda conciliar. Así es. Y en casos como se trata del Estado, específicamente
en materias principalmente patrimoniales tendría que indicar específicamente cuál es la delegación que le dan, las facultades que le han dado, ¿no es cierto? Correcto, mediante una resolución se le autoriza, si se trata por decir de un reconocimiento de deuda, va a tener que ir el monto de la deuda y cuándo se va a honrar la misma, ¿no? Y lo mismo en el caso de arbitraje, por ejemplo, Los- ¿cuál es la participación del procurador? Bueno, igualmente en los casos de arbitraje, cuando el gobierno regional contrata o suscribe convenios o concesiones, hay una cláusula arbitral y se somete a la misma. Y por lo tanto el procurador es el que va a asistir a todas las diligencias y va a llevar a cabo la defensa. Todo lo que significa contrataciones y adquisiciones del Estado, la ley, el texto único ordenado y el reglamento obliga a que siempre tenga que ver o conciliación o arbitraje definitivamente, Sí. ¿no? No hay la vía judicial. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Tú crees que el sistema judicial no ha venido funcionando adecuadamente y por lo tanto el Congreso de la República ha aprobado estos mecanismos de solución alternativa de conflictos y obligando al Estado para que participe en ellos y llegue a esta solución que relativamente son más cortas? Digo más cortas, pero ya también sabemos que hemos tenido algunos problemas Sí. en relación a la aplicación sobre todo del arbitraje, que te estaré preguntando un poco más sobre el tema Oncocer. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es un avance en relación al sistema de solución de controversias que tenga el Estado, el hecho de que exista arbitraje, por ejemplo, la obligación de arbitraje? Bueno, dada nuestra poca experiencia, pero en realidad hemos tenido, como bien lo dices, este tema Oncocer, que hemos tenido esa mala experiencia, por así decirlo, pero también hemos aprendido muchas cosas. En principio yo creo que la ley de arbitraje no es mala, por el contrario, como tú bien lo dices, es una alternativa de solución a un conflicto y en el menor tiempo posible. Sin embargo, es oneroso. Entonces el Estado muchas veces se ve perjudicado porque generalmente, ¿cuándo se recurre en arbitraje? Generalmente siempre el Estado es el demandado, nunca somos los demandantes. ¿Pero por qué es demandado? ¿Probablemente porque no paga o porque no cumple con algunas de sus obligaciones? Bueno, lo que nosotros vemos es que la carga procesal que soportan las procuradurías, porque no solamente es la Procuraduría de Arequipa, sino en general, es el mal trabajo administrativo que realizan los gobiernos regionales. Correcto. Entonces, partiríamos de esto. Yo quisiera, y lo que has dicho es muy importante, y yo quisiera un poco que expliques el por qué los problemas administrativos o algunas malas decisiones de tipo administrativo es que llevan a una sobrecarga procesal. Bien, por ejemplo, en la Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa tenemos más de 7.500 procesos en giro, en el aspecto contencioso administrativo, civil. ¿Y cuál es el mayor porcentaje laboral? Laboral, definitivamente. De eso, más del 80% de procesos corresponden al área de educación y salud. Te puedo hacer una pregunta, si quieres no me la respondes. ¿Qué pronóstico de triunfo o de pérdida tiene el gobierno regional en esos procesos laborales, que es la mayor carga del gobierno regional? En el caso de los procesos de educación, es 100% perdidos, pero precisamente por ello se le explicó a la anterior gestión y dio un decreto regional en la que reconocía estos derechos, porque a eso vamos, o sea, el mal trabajo administrativo que tiene el Estado. Por ejemplo, hablamos del 30%, preparación de clases de los maestros. Es algo que le ha reconocido al maestro. Correcto. Por lo tanto, si le ha reconocido, ¿qué abogado, dime, va a ganarlo en sede judicial? ¿Y por qué no se le reconoce en sede administrativa? Porque lamentablemente el Ministerio de Economía y Finanzas dice que para que pueda pagar ese derecho tiene que haber una sentencia de por medio, si no, no puede pagar. Y pregunto yo, ¿y el gobierno regional, a través, entiendo yo, sé que eres un excelente profesional, y ustedes han alcanzado esos varios informes y requerimientos al efecto que el gobierno regional plantee algo al gobierno nacional, específicamente al Ministerio de Economía y Finanzas, al efecto de que modifique esa norma? Porque no puede ser posible que lleguemos a
que la última ratio es el juicio. Y un juicio que dura mucho tiempo. Así es. Y que es estresante tanto principalmente para el trabajador, que tiene que seguir durante un proceso, contratar abogado, gastar dinero, esperar una determinada cantidad de tiempo para que pueda obtener, y se sabe que va a ganar. Entonces, ¿cuál es la solución específicamente en estos casos, Amparito? Nosotros siempre hemos alcanzado, no solamente a través del gobierno regional, sino hemos ido hasta los congresistas y por ello se dio créditos suplementarios, por ejemplo del 037. Se trabajó mucho con el doctor Juan Carlos Seguren y se consiguió un crédito suplementario. Nuestra promoción. Sí, sí, efectivamente ha habido esa apertura o sea, no puede ser que el Poder Judicial, que de por sí ya está cargado con tantos procesos, el Estado, seamos el primer cliente de la Corte Superior. Entonces, por algo, como bien repito, de que sabemos que esos casos están perdidos. Entonces se tiene ese eslogan, ¿no? ¡Ay, el Estado siempre pierde los juicios! Pero caramba, no es que los pierda, simple y llanamente los iba a perder cualquier abogado, así fuera el mejor del mundo. Porque yo pienso de que primero y ante todo está la legalidad de los procesos. Entonces, si bien es cierto, somos abogados del Estado, pero tenemos que respetar la legalidad, porque vivimos en un Estado de Derecho. El decreto que hablas, me parece que era el 010, dictado durante el gobierno de Juan Manuel Guillén, decía incluso que dentro del proceso se podía allanar, ¿no es cierto?, el gobierno regional, a efecto de que, bueno, se pierda el proceso y se le pague al trabajador porque era un justo derecho. Así es, o sea, lo que nosotros hacemos es que llega la demanda y nosotros nos allanamos a la demanda. Correcto. Concluye con una sentencia que no es apelada y se envía todo ello a Economía y Finanzas para el pago. Lamentablemente hasta el momento sí hemos logrado de que se les pague la continua, es decir, la mensual, pero tienen los devengados desde el año 94, entonces es una deuda social bastante alta. Siempre cuestionamos y decimos si estamos en una bonanza económica, el Estado nacional ya debería honrar sus deudas. Primero cumplir con los trabajadores, ¿no? Así es. Sobre todo nos solidarizamos con los maestros, sobre todo las personas que ya son jubiladas, que dieron todo por... Te pido algo extremo de repente. ¿Podrías calcular cuánto es el monto en el sector educación? Hay bastante gente de educación que nos ve. ¿Cuál es el monto global que requeriría el gobierno regional a efecto de cumplir con sus obligaciones? Son algo de 220 millones de soles. 220 millones, más o menos lo que nos costó el Puente Chilina, no, la mitad. La mitad de lo que nos costó para el poder Puente honrar las deudas de estos trabajadores. Amparito, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, por favor, ¿podría indicar su pregunta? Buenos días, doctor. Tenía una pregunta. No sé a qué o a quiénes exactamente defienden los procuradores. Al gobierno regional. No defendemos a sus funcionarios. Muchas veces se confunde ello. O sea, defendemos a la entidad, a la institución, Gobierno Regional de Arequipa, como dijimos al inicio, cuando es demandante, demandado, denunciado o denunciante. Correcto. Muchas gracias. Es importante la pregunta porque hay una obligación también por parte del Estado de defender a sus funcionarios una vez que han dejado de prestar servicios o cuando son demandados por el cumplimiento de sus servicios. Ahí no funciona, no opera el procurador. No, los procuradores no están para ello. Cuando hay cualquier denuncia contra algún funcionario, tienen que hacerlo a través de sus abogados y quien lleva esos procesos es el procurador anticorrupción, que no somos nosotros. Correcto. A ver, y nos quedan pocos minutos. Definitivamente creo que es la primera parte de la entrevista, la siguiente parte tiene que ser la próxima semana. Ojalá que puedas. En relación ya a Oncocer, un poco danos el panorama al público, a los amigos que nos ven, danos el panorama, qué es lo que ha venido ocurriendo, en qué situación estamos. Sé que hay buenas noticias que nos vas a compartir. Yo felicito la labor de la Procuraduría, no porque estés tú, sino porque realmente creo que es una labor bastante encomiable y muy sacrificada. ¿Nos podrías más o menos indicar qué es lo que ha pasado con Oncocer? Claro, el tema de Oncocer fue un arbitraje que se inició en el año 2011,
debido a que Oncocer reclamaba un desequilibrio económico atribuible al gobierno regional de Arequipa, porque le había desviado los pacientes. Bueno, se inició el arbitraje, nosotros procedimos a contestar la demanda y a reconvenir esa demanda, porque no estábamos de acuerdo y también pedíamos que el contrato quede nulo. Sin embargo, fue desarrollándose toda la parte procesal. Hubo muchas cosas. Una medida cautelar también, ¿no? Sí, se dictó una medida cautelar, en realidad fueron 3. ¿Se ejecutaron? La primera se ejecutó, de 7 millones de soles que fueron embargados por Oncocer. Luego se pretendió hacer una segunda que felizmente la detuvimos y bueno, finalmente se laudó 2-1 que le daban la razón a Oncocer. ¿Y ese laudo se ha ejecutado, no? No se ha ejecutado. Nosotros hemos pedido la anulación del laudo en sede judicial. Ha sido admitida la demanda y en este momento... ¿Y esa admisión suspende la ejecución del...? No suspende, pero no lo han ejecutado el laudo. Entonces ya tenemos vista de causa para el 16 de julio de este año y la gobernadora ha dispuesto una designación de un procurador ad hoc, que es el doctor Fernando Bustamante, con el que venimos haciendo una labor conjunta y tratando de que al final los resultados sean favorables para el gobierno regional. Ok, Amparito, muchas gracias por la información y nuevamente felicito a la labor de la Procuraduría. Bueno, el tiempo en televisión siempre es muy corto, nos están haciendo las indicaciones que tenemos que cerrar ya. Comprometo ya a Amparo para estas siguientes semanas, sino para la subsiguiente. Tenemos que hablar de otras cosas más, otros asuntos muy importantes y que el día a día, ¿no? Lo que viene ocurriendo a nivel del Estado. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en estos minutos. Gracias, Amparito, y será hasta la próxima semana. Gracias. El segmento jurídico llegó gracias a Estudio Redasa Abogados.